Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en persona o virtualmente. Mi nombre es Paloma Celis Carvajal y soy la curadora de la Biblioteca Pública de Nueva York para las colecciones latinoamericanas, ibéricas y de latinas en Estados Unidos. Hoy estamos celebrando nuestra segunda sesión de Live from NYPL en español con 3 distinguidas invitadas. La escritora mexicana Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio Pulitzer en 2024 por su libro El invencible verano de Liliana. Que junto con la reconocida escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, que en esta ocasión está haciendo su debut en Nueva York, ambas estarán en conversación sobre sus obras más recientes con María Julia Rossi, profesora asociada del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas en el John Jay College of Criminal Justice. Para más detalles biográficos, Para más detalles biográficos, por favor consulten su programa impreso o nuestro sitio web. Estamos muy orgullosas de haber colaborado con la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, conocida como la FILNIC, que organiza el Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York, CUNY, por sus siglas en inglés. Aquí están sus directores al frente. Bienvenidos también. Bienvenidos a Deyanira Álvarez y José Higuera. Esta feria celebra y visibiliza el español presente en Estados Unidos y fomenta la lectura en nuestra lengua. La FILNIC se inaugurará mañana y culminará el domingo 26 de octubre. Ofrecerá en varios puntos de la ciudad una amplia gama de eventos para todas las edades e intereses, desde actividades infantiles hasta conversatorios, conferencias magistrales y talleres, entre otras muchas cosas. Además, en su espacio de exhibición, ubicado en el John Jay College, habrá a la venta miles de libros en español de diferentes partes del mundo hispano, incluidos los Estados Unidos. La admisión a todas estas actividades es gratuita, pero requiere de registro previo. Para mayores informes, ir al sitio web filnic.org, y varios de ustedes ya tienen el programa también en mano. En Terrestre, la más reciente obra de Cristina Rivera Garza, encontramos trayectos que nos llevan por varios lugares de México y el mundo y a distintos destinos del cuerpo. A pie, en autobús o en tren, las jóvenes protagonistas de estas historias avanzan por tierra siguiendo rutas desconocidas, inventando para sí nuevos modos de ocupar espacios negados y en disputa. Por otra parte, en la novela Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, de Mónica Ojeda, 2 amigas salen del caos de Guayaquil para asistir a un festival musical y con ello emprenden una travesía mística al corazón primitivo de la música y la danza. Un viaje alucinante y emotivo en busca de un padre desaparecido y también de un sentido de pertenencia en un mundo que solo conoce la pérdida y el desamparo. Esta noche nos hablarán sobre estos 2 libros y de los periplos que encontramos entre sus páginas, donde la libertad y la pertenencia son elementos fundamentales de sus historias. Para quienes se encuentran aquí esta noche, les informamos que las autoras firmarán sus libros al final de este evento. Y para quienes nos acompañan en línea, compartiremos en el chat el sitio donde pueden comprar estos libros. Por supuesto que si tienen una credencial de la biblioteca, que me imagino varios ya la tienen, pueden sacar en préstamo estos y muchos más libros en formato impreso, electrónico o de audiolibro de manera completamente gratuita. Por cierto que nuestras colecciones latinoamericanas, ibéricas y de latinas en Estados Unidos incluyen una amplia gama de recursos informativos, libros, revistas, periódicos, manuscritos, archivos, fotografías y grabados que documentan la historia, cultura y asuntos sociopolíticos de estas regiones, nuestra gente y sus diásporas en los Estados Unidos.
Por último, cuando ingresaron al auditorio, debieron de recibir una tarjeta en blanco. Por favor, escriban en ella cualquier pregunta que tengan para nuestras invitadas y mis colegas pasarán a recolectarlas durante el evento. Live from NYPL es posible gracias al continuo y generoso apoyo de Celeste Bartos, Magnás Ispahani Bartos y Adam Bartos, y por supuesto del apoyo de todos ustedes. Muchas gracias por su patrocinio y por acompañarnos esta noche. Y ahora sí, sin más preámbulos, por favor demos una calurosa bienvenida a nuestras fabulosas invitadas, Cristina Rivera Garza, Mónica Ojeda y María Julia Rossi. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por estar acá. Quiero dar las gracias a la Biblioteca Pública de Nueva York, a Susana Kim, a Paloma Celis y a Margie Cook, a su equipo y a la Feria Internacional del Libro de Nueva York, a Deyanira Álvarez y José Higuera y a su equipo. Gracias por crear este evento y organizarlo. Gracias por unirse para traer el español en una de sus formas más diversas a este bellísimo edificio de la Quinta Avenida. Es importante en un momento como este que estemos hablando en español aquí y que lo hagamos con nuestras cadencias, ecuatoriana, mexicana y argentina, con nuestros acentos y nuestros léxicos, con nuestras lenguas que viven y que también se transforman. Gracias a Cristina y a Mónica, gracias a ustedes y a la gente que nos está viendo, y gracias a Samantha Vila, nuestra intérprete, para quienes hablan inglés, por tender este puente necesario. La lengua no necesita permiso. Estados Unidos es el segundo país con más hablantes de español en el mundo. No hay persecución que pueda con eso. No necesita permiso, pero sí crece gracias a la protección y al cuidado. Y este evento es eso también, una forma conjunta del cuidado. Esta es entonces una apuesta valiente que la biblioteca y la feria hacen por la lengua y es, al mismo tiempo, y debería decir sobre todo, una apuesta por esa forma mágica de la lengua que es la literatura. Lo que nos convoca esta noche son dos libros magníficos. Chamanes eléctricos en la Fiesta del Sol, de Mónica Ojeda, publicado el año pasado, y Terrestre, de Cristina Rivera Garza, publicado este año. Cuando empezaba a imaginar cómo empezar esta conversación, recibí el mensaje que invitaba al evento. Y en la descripción del evento decía, este evento será en español, dos voces destacadas de la narrativa latinoamericana contemporánea, y seguía. Y en lugar de destacadas, en una lectura rápida y un poco distraída, leí desencantadas. Este evento será en español, dos voces desencantadas de la narrativa latinoamericana contemporánea. Caramba, pensé, qué osadía, ¿no? Y rápidamente me di cuenta del error, pero ese lapsus me dejó pensando casi obsesivamente en la idea del desencanto, ¿no? En el estado actual del mundo, a niveles global, locales, regional, casi a cualquier escala, ¿no? El desencanto es una reacción casi natural y tiene además una tradición abultada en la literatura, ¿no? Una tradición con explosiones en momentos históricos signados por la tragedia. El desencanto implica que esperábamos otra cosa. No era esto a lo que veníamos, como el título de María Bastaros. Esperábamos algo mejor, algo que no llegó. Es la pérdida de la idea de que las cosas podían salir mejor y la confirmación de que ya no. Es una forma de la desesperanza
o de la resignación. Con esas ideas dando vueltas en la cabeza, releí los dos libros. Y si los leyeron, saben que no hay eso, ¿no?, en estos libros. Lo que encontré, en cambio, es una especie de antídoto contra el desencanto que me gustaría llamar vitalidad. Una vitalidad radical. No se trata en absoluto de una vitalidad ingenua ni escapista, sino de una vitalidad comprometida y por momentos condicionada por las realidades que la amenazan. Cristina habló de Terrestre como el lado B del Invencible verano de Liliana, el libro sobre el feminicidio de su hermana menor, Liliana Rivera Garza, que es otro libro profundamente vital. Mónica, hablando de chamanes, se refirió al narcoestado y a la infinidad de violencias de las cuales huyen Noah y Nicole, las protagonistas, al principio de la novela. Ambos libros, curiosamente y con vastas diferencias, se tratan, entre muchas otras cosas, de dos mujeres jóvenes que viajan. Dos mujeres que viajan solas, diría la prensa, ¿no? Donde deberían decir dos mujeres que viajan o dos mujeres que viajan juntas. Estas chicas están escapando violencias varias a las que las somete el mundo, violencias que a veces viajan con ellas y que ambos libros incorporan. La vitalidad en ambos libros está cifrada, encuentro, en la amistad, en el viaje, en el amor, en muchas formas del amor e incluso en el miedo al amor, y está cifrada en los lazos de familia, por evocar al Inspector, en la fiesta, en la música, en los volcanes, y está cifrada especialmente en el lenguaje. Estos libros son amuletos de nuestro tiempo. Voy a leer un par de frases muy breves de cada libro para que tengan una idea palpable de esa vitalidad y voy a llegar así a mi primera pregunta. De Terrestre. Y soltemos la carcajada entonces, a todo volumen, nada más porque sí, porque tenemos pulmones y es posible. Y un par de páginas más tarde leemos: no nos vencerán, decíamos, mientras nos disfrazábamos de hombres o de humanas para poder abrir nuestro camino. Y de chamanes leemos: un baile bueno te eleva, un baile malo te expande. Es mejor un baile malo que uno bueno porque ahí descubres lo verdaderamente tuyo, lo que ni siquiera podías ver antes de tomar el riesgo. Y un par de páginas más tarde: uno quiere equivocarse para tener algo que contar, para bailarle encima al error. Y al error le bailamos. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es: ¿cómo construyen ese lenguaje? ¿Dónde encuentran fuentes o fuerza para esa vitalidad que vibra y que resiste en estas páginas? Empezamos acá. Bien. Oye, muchas gracias. Gracias por tu introducción tan generosa, María Julia, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, a todos los que han hecho posible que estemos aquí. Se siente bien estar aquí hablando español en la Biblioteca Pública en Nueva York. Se siente bien estar con todos ustedes. ¿Cómo están? Eso, muy excelente. A ver, para mí era muy importante en el libro anterior, en el Invencible verano de Liliana, y en este, el movimiento, la oscilación a la que te has referido, ¿no? Por una parte, me parece que la relación de la literatura con su momento es fundamental, y nuestro momento, por desgracia, como bien lo sabemos, no es el mejor, ¿no?, por decirlo de una manera muy civilizada. Es decir, me parece que esa relación es inescapable, ¿no? Y que gran parte de lo que nos enseña la literatura a través de la imaginación precisamente es que esto, cualquier cosa que esto sea y que esté ocurriendo, puede ser distinto.
Esa es para mí la gran capacidad crítica y política también de la literatura y de la imaginación que viene con ella. Cuando estamos en presencia de hechos graves, trágicos, peligrosos, con muy a menudo las historias que tratan de explorar estos temas muy a menudo caen en enfocarse precisamente en el hecho como tal y ya. Y por supuesto que hay que tocarlo, pero me parece especialmente relevante el acordarnos siempre que detrás de cada tragedia, que en el corazón de cada tragedia hay un pálpito, y es un pálpito de vida. Y me parece que hay ahí una operación fundamental. No es resultado de un optimismo ingenuo, no es nada más un decreto principista. Sí, me parece que hay algo pequeño pero poderoso, ¿no?, que ocurre en el lenguaje. Cuando decimos, aquí hay vidas completas, hay vidas plenas, hay complejidad. Creo que es la única manera, o una de las maneras en todo caso, en que nos ayudan a extrañar esas otras presencias, esas otras realidades, esos otros territorios. Y cuando muchos o varios o comunidades enteras nos ponemos de acuerdo en eso, en que extrañamos eso que no conocemos o que ya conocemos pero que queremos traer de vuelta, creo que hay algo ahí revolucionario que nos indica que es parte de esa lección. Esto no tenía que ser así. Luego entonces esto puede ser de otra manera. Nos ponemos de acuerdo y decimos cuál es esa otra manera. Y todas las grandes revoluciones empiezan por algo chiquito, ¿no? Pequeños cambios, pequeñas transformaciones. Yo no sé a ustedes, pero a mí me pasa. Los libros que realmente me han marcado son libros de los que yo salgo distinta. Cosas que hacía por lo regular dejan de ser por lo regular y empieza otro tipo de conducta. Eso lo asocio con la vitalidad a la que te refieres. No es un vitalismo, como decía hace rato, ingenuo o principista, es una convicción de que lo que hacemos con el lenguaje nos marca, nos forma, nos transforma también. Que este lenguaje y estas narrativas que funcionan desde el poder para limitarnos pueden ser contestadas, subvertidas, interrogadas en todo caso por el lenguaje, como decías tú, este momento mágico del lenguaje que es la literatura, este momento en el que el lenguaje despierta y nos dice, tenían razón, esto no iba a ser así, esto va a ser de otra manera. Bueno, qué emoción estar acá charlando con ustedes. Gracias también a todos los que han decidido asistir esta tarde. Qué emoción escucharte, además de leerte, Cristina. Aprovecho para decirte que para mí eres una maestra. Creo que lo eres para muchas escritoras de mi generación. Nos enseñas a escribir. Estaba pensando ahora porque además lo tengo en mente porque acabo de escribir un texto que se va a publicar en Ecuador en apoyo al paro nacional en Ecuador, en que está habiendo pues, un gobierno fascista que está atacando a las poblaciones indígenas que se están manifestando en este momento en Ecuador, pues un presidente que está alineado a las políticas neoliberales y de extrema derecha regionales, ¿no? Y en ese texto que escribí retomé una historia que para mí es una historia conmocionadora del lenguaje, que tiene que ver con dos aspectos que al menos para mí son importantes a la hora de sentarme a escribir, y es como el deseo de narrar apasionadamente y luego el deseo de crear narrativas audaces. Y esto yo lo veo en este ejemplo que voy a contar, que escribí en ese texto, que es la experiencia de Nemonte Nenquimo y el pueblo Guaorani en Ecuador, que es un pueblo indígena de la Amazonía ecuatoriana, que en el 2009 le ganó al Estado una demanda
para proteger su territorio del extractivismo voraz, ¿no? Nemonte Nenquimo decía que las historias eran seres vivos, o dice que las historias son seres vivos, que las historias son narraciones, por lo tanto, apasionadas y metamorfoseables, que constantemente, cuando están vivas, son fluidas y están en movimiento y van cambiando, ¿no? Y solo una historia que no cambia es una historia que está muerta, ¿no? Y digamos, para ganar esa demanda, el pueblo guaraní tuvo una táctica, una estrategia que a mí me pareció hermosa y que tiene mucho que ver con esto de narrar apasionadamente o narrar audazmente el mundo. Su táctica fue mapear su territorio, hacer un mapa, una cartografía viva de su territorio, de una manera diferente como el Estado-Nación, como Ecuador había decidido mapearlo, ¿no? El Ecuador había decidido mapearlo como un bloque casi vacío, decía selva, por lo tanto, solo selva y vacío, ¿no? Y el pueblo guaraní dijo, no, a la demanda vamos a llevar nuestro propio mapa, con nuestros sitios sagrados, nuestros caminos, los caminos de los jaguares, los caminos de los animales, por donde pasan los ríos, un mapa emocional, ¿no? Experiencial, vivencial, ¿no? Y llevó ese mapa a la demanda y así fue, junto a esto y otros elementos ganaron la demanda, ¿no? Y a mí eso me quedó muy grabado en la memoria porque esa es una forma de escritura también, entendiendo la escritura en el amplio espectro de lo que significa narrar el mundo, lo que significa leer huellas, rastros y también elaborar huellas y rastros, ¿no? En los territorios. Y pensaba en mi quehacer escritural, que es distinto, es lejano a ese espacio. Yo nunca he estado en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Y pensaba, bueno, yo también quiero aprender a narrar emocionalmente mi entorno, a conmoverme y a contar, por lo tanto, también desde un deseo, por eso digo narrativa también audaz, de un deseo de complejizar las maneras en las que tenemos de contar el mundo. Eso implica también encontrar puntos de fuga en las narraciones. Y eso significa también perderle un poquito el miedo a equivocarse. Porque evidentemente si encuentras un punto de fuga, igual te vas e igual ese espacio no era al que querías llegar, igual no consigues lo que querías en un principio, pero igual ese camino a la larga a lo mejor te va a llevar a una escritura más interesante en el futuro, ¿no? Y eso es un poco narrar el futuro, ¿no? Ir un poco tropezando, moviéndose, pero eso tiene que ver con una lengua vivencial, emocionada, que esté dispuesta a aceptar riesgos y que sobre todo sea una contranarrativa a esas otras narrativas, por ejemplo, gubernamentales en mi país en este momento, que quieren narrar los espacios como geografías muertas o zonas de sacrificio, ¿no? Luego pensar en nuestra mente cuáles son esas zonas de sacrificio en nuestras vidas diarias también y preguntarnos cómo narrarlas de un modo en donde se les devuelva lo que ya tienen, que es ese valor propio, esa vida propia, y que esa escritura, por lo tanto, sea móvil, ¿no? Y es un deseo más que una realización, ¿no? Porque a veces no lo consigues cuando estás escribiendo, pero creo que el deseo moviliza muchas cosas y abre muchas posibilidades para que eso pueda darse, ¿no? En algún momento. Y para resistir a estas narrativas de control, ¿no? De las que estabas hablando. Las dos se acercaron vertiginosamente a mi siguiente pregunta en sus primeras respuestas, porque Mónica, has hablado de la escritura como un monstruo. Has hablado del monstruo de la escritura como algo que muta, pero que también es monstruoso, asociado con esto de las historias como algo que es viviente. Y tu referencia, Cristina, a la idea de que la literatura nos permite pensar otra manera, me llevó a una respuesta que dio Silvina Ocampo cuando le preguntaron por qué escribía, y su respuesta fue que lo hacía para buscar un orden diferente del que impone la vida, la idea de la imposición, ¿no? o del control. Entonces me preguntaba cómo es la relación de lo que escriben con este mundo que sigue regido por estas narrativas ante las cuales resistimos como podemos, ¿no? Y cómo se relacionan con el mundo que las inspira y al mismo tiempo que es un mundo que las resiste, ¿no?
que ustedes resisten. Bueno, hay un momento en donde, pensando en lo de las escrituras monstruosas, ¿no? Hay un momento en donde Nietzsche habla de, y me encanta este momento de la escritura de Nietzsche, en donde habla de cómo leer a Montaigne, ¿no? Implica un cambio físico, ¿no? Él decía algo así como, bueno, citando a otro autor, decía, bueno, es que cuando leo a Montaigne es como si me creciera un ala y una pierna extra, ¿no? Bueno, eso es un acontecer monstruoso de la lectura, ¿no? Como las lecturas que también se vuelven apasionadas, que se vuelven intensas, que de repente nos abren o nos refundan los sentidos, nos hacen de repente mirar con más atención y con más cuidado, tocar con mucha más ética o no tocar. Nos hacen escuchar, nos abren los oídos de repente, ¿no? Hay lecturas que de repente te permiten escuchar algo que antes no oías. Todos esos son aconteceres monstruosos porque te hacen un nuevo cuerpo. Y normalmente, a veces, ese cuerpo es un cuerpo que digamos, está desentonando o está en disonancia con un acontecer general de algún tiempo, de algún momento histórico, etcétera, etcétera. Y con la escritura pasa igual, ¿no? Las personas que escribimos, supongo que te pasará también a ti, Cristina, ¿no? Cuando estás escribiendo, estás mutando constantemente. Y de repente, efectivamente, en el trabajo arduo, oficioso, como dice Silvia Rivera Cusicanqui, artesanal de la escritura, de repente se te refunda algún sentido y entonces te emocionas y dices, esto ha valido la pena porque ahora puedo ver mejor o puedo tal. Y entonces en eso pienso cuando pienso en lo monstruoso, ¿no? Con esa vitalidad del monstruo, no desde el sentido únicamente, por supuesto que el cuerpo monstruoso genera a veces rechazo, genera terror, precisamente porque hay algo disonante en él, pero me interesa también pensar en los monstruos que pueden llegar a ser tiernos o emocionantes o divertidos o que tienen una manera también de conmovernos, ¿no? Y de eso también hablaba Donna Haraway cuando piensa al monstruo, ¿no? Y desde un sentido muy amplio, ¿no? Pienso justamente en lo importante que es generar contranarrativas también, como tú decías, en los momentos en los que estamos, en donde se trata de monstrificar también a determinados cuerpos, a determinados discursos, están constantemente siendo criminalizados. Y pensar en cómo podemos ver a estos cuerpos, entre comillas, monstruosos, como seres bellos que proponen otra forma, otro formato de relacionarnos con la vida y sobre todo de proyectos también, de proyectos futuros, ¿no? Y solamente ya con esto cierro, pensaba en lo que decías del desencanto al principio. Y pensaba en lo que, yo lo converso esto mucho con una amiga mía, escritora ecuatoriana, que se llama Juliana Ortiz Ruano, y que está invitada al festival, y es una gran escritora. Y conversábamos mucho sobre el movimiento de lo utópico, no solamente la utopía, sino una especie de utopía en movimiento, que significa un poco rechazar la idea de que podemos desencantarnos, porque siempre va a volver la utopía, incluso si estamos en momentos apocalípticos, ¿no? La idea de que la utopía no es un lugar al que llegar, sino una emoción, algo que está en movimiento y que puede volver siempre, y es más, que siempre va a volver, incluso en momentos catastróficos, da mucho aliento para la escritura y para la vida en general, ¿no? Has dicho cosas impresionantes y muy ciertas, y sobre todo esto último de la utopía como una operación, ¿no? Sobre todo en momentos apocalípticos, sobre todo cuando nuestro orden o el así apreciado o el visto como orden natural empieza a desencadenarse. Yo creo que la utopía regresa con su propia venganza y viene a darnos lecciones que tal vez nos ha dado en el pasado y no hemos escuchado, o hemos escuchado de otra forma, o tal vez son otras y otras posibilidades. Me encanta completamente todo lo que has dicho. Y la otra cuestión, el valor del desencanto. Cuando algo cuando no es lo que uno quería, pero a veces lo que uno quiere no es lo mejor,
¿no? Y no es lo que va a funcionar. Y de ese desencanto, de ese fracaso y de ese fracasar mejor a veces en el futuro o de múltiples maneras salen otro tipo de proyectos. Lo único que añadiría a todo eso, para mí la práctica de la escritura ha incluido, va junto con pegado siempre el momento crítico, el momento del análisis y de la posibilidad crítica, ¿no? Alguna vez cuando era más joven que ahora, me preguntaron por una definición de la lectura. Y siendo una joven dada a declaraciones rimbombantes, dije algo así como que leer es pensar con otro. Y ahora, habiendo pasado algunos años, digo, bueno, a esa joven de declaraciones rimbombantes se le quedó corto algo, porque ahí no solo está el pensar con otro, sino el experimentar con otro. Algo que le pasa no solo a tu intelecto, sino que le está sucediendo precisamente a todo tu cuerpo. Hace rato tenía una charla con alumnos de NYU, de la maestría en escritura creativa, y después de un largo y rocambolesco discurso y conversación, llegaba algo que me parece muy simple, pero a la vez que recordarlo a mí me ayuda a recuperar esa energía crítica de la escritura, ¿no? Creo que cuando estoy escribiendo me preocupa menos, o es solo un elemento más, el contar una historia, y me preocupa más, o ese es el afán, el afán más amplio en todo caso, que es el compartir una experiencia con un cuerpo que no es el mío, ¿no? Y que el lenguaje sea capaz de lograr esta conexión, conmoverme, que te crezca así otro órgano, que le ocurra algo a mi hígado o algo a mi pierna, que esté esta sensación material, que el lenguaje pueda lograr eso, me sigue pareciendo no solo maravilloso, increíble, sino con una gran potencia política también ahí, ¿no? Otra de las cosas que sobre las que he pensado, me ha preocupado, digamos, es una crítica radical a esta noción que la escritura es algo que hacemos solos, y a lo que contribuye tanto estas fotografías donde aparecen escritores, usualmente hombres, aunque no nada más, ¿no? Solitos con su biblioteca viendo hacia el infinito, sí, hacia el futuro. Y yo creo que esa visión muy estereotípica, por otra parte, no nos ha dejado pensar en el momento plural de la escritura, que estamos siempre relacionándonos con otros en el momento de la escritura por el simple y básico hecho de que estamos trabajando con un lenguaje que no nos pertenece de manera individual, con un lenguaje que compartimos con una extensa comunidad de hablantes y de practicantes, y poner eso en juego en el momento de la escritura yo creo que es un desatar de fuerzas y de energías múltiples. Deseos, por supuesto, miedos, posibilidades en todo caso, en el presente y en el futuro. Esta capacidad que tiene la escritura de irse entretejiendo en distintos tiempos, creo que nos recuerda algo también que es obvio, pero a mí cada que recuerdo esta visión me parece realmente poderosa y mágica. Miguel de Landa hacía esta reflexión de una montaña para la perspectiva humana, parece que está sólida y que no se mueve, pero en una perspectiva mucho más amplia del tiempo, desde el punto de vista, digamos, del tiempo profundo, la montaña no ha dejado de moverse, es puro movimiento. Que la escritura sea capaz de llevarnos ante estas movilizaciones constantes de lo que nos rodea, nos atraviesa y nos funda, yo creo que también ahí hay un momento crítico fundamental. Entonces, esta escritura
en contacto y en compañía con otros, ¿no? Muy consciente de esta cercanía y de esta cohabitación con otros humanos, pero también con los elementos no humanos de nuestros territorios o más allá de humanos, ¿no? Creo que ir entretejiendo creando estos vínculos, poniéndolos como están en conexión, brinda esta capacidad crítica, sin la cual, por cierto, yo creo que para mí resultaría absolutamente aburrido regresar a un escritorio, ponerme a darle a las teclas, si no creyera que esta potencia existe ahí, en esa práctica plural y conectada. Muchas gracias. Creo que esta es la última de mis preguntas, antes de pasar a sus preguntas, y voy a cambiar completamente el tono de la conversación. Vamos a dejar por un momento la vitalidad, la utopía. Pensaba que en Terrestre y en Chamanes, pero también en sus libros anteriores, pienso en El Invencible Verano de Liliana y también en Nefando, ambas ahondan en zonas abisales de la condición humana. Escriben experiencias de la atrocidad y de cuerpos en peligro, no solo en un modo social, como podrían ser la guerra, la narcoguerra y el feminicidio, sino también en la intimidad, en la casa, en la escuela, en la familia. Parecerían inenarrables para muchas de nosotras, pero no lo son o no lo fueron para ustedes. La pregunta es entonces, ¿cómo se asomaron a esos abismos? ¿Cómo salieron de ahí? ¿Y cómo escribieron estas experiencias? Bueno, yo tendría creo que me toca, ¿verdad? Iniciar. Una y una. Bueno, yo tendría que decir que la capacidad que tiene el Estado, sus múltiples narrativas, bueno, y el capital, y sus múltiples narrativas de autoridad y de poder, su capacidad para silenciar y para cooptar lo que podemos decir o no, me parece un hecho, es algo contra lo que continuamente tengo que estar trabajando. A mí me costó más o menos 30 años poder escribir un libro como El Invencible Verano de Liliana, que era un libro que yo quise escribir muchos años atrás. Y un esfuerzo que probó ser superior a mi capacidad de enfrentarme, digamos, yo solita y mi interés en contar una historia así. Y me refiero a lo siguiente. En 1990, si yo hubiera escrito este libro, como lo intenté, las posibilidades de narrar esta violencia íntima que carecía de nombre, porque en 1990 no existía la palabra feminicidio, no hablábamos de violencia doméstica, decíamos hace algunos años, mucho menos de violencia en el noviazgo, mucho menos de terrorismo íntimo de pareja, como ahora son conceptos que utilizamos para hablar de lo mismo. Si yo hubiera querido, como quise escribir la historia, las posibilidades disponibles era una narrativa patriarcal centrada en la figura legal y cultural del crimen pasional. Y el crimen pasional, como por definición, lo que hace es que culpa a las víctimas y exonera a los perpetradores. Es la figura que está detrás cada que alguien pregunta, ¿pero por qué no lo dejó antes? ¿Pero llevaba minifalda? ¿Había tomado? ¿Dónde estaba? O sea, esas preguntas que parecen inocentes, que parecen espontáneas, en realidad son parte de una narrativa mucho más amplia que silencia, que culpa y que exonera a perpetradores y que lo hace con una eficacia generada también por otro lenguaje igualmente poderoso y envolvente, que es el lenguaje del amor romántico, ¿no? Entonces imagínate una escritora que quiere contar desesperadamente esta historia fundamental
de su vida, de mi vida en este caso. Pero como lo he dicho antes, yo no puedo crear nada más un lenguaje porque sí. Formo parte de una comunidad de hablantes y estoy siendo atravesada y formada por un montón de narrativas que la escritura me permite, me invita y con frecuencia me obliga a develar, a volver visibles. Esas narrativas, eso es lo que están haciendo. Cuando tengo este personaje y dice eso, está ligado de esta y otra manera a esta cosa más amplia que me permite decir o que me impide decir. Entonces preguntas, ¿qué es lo que hace posible finalmente meterse ahí, ponerse en esta posición frente al abismo? En mi caso, y específicamente en relación a este libro, yo diría que las movilizaciones feministas poderosísimas de los últimos 20, 30 años en México, muchos más años en otros sitios, en Latinoamérica, bueno, en Estados Unidos hemos visto un backlash tremendo, pero hay también una energía importante ahí de la que no hay que olvidar en todo caso. Pero sin ese lenguaje, es decir, el lenguaje que no está en el diccionario, el lenguaje que está siendo discutido y debatido en las calles, el lenguaje que han traído a la conversación doméstica y a la conversación pública activistas de diversas generaciones, sin eso yo no me puedo poner y no podía ponerme en pos de ningún abismo, ¿no? Muchas veces se dice que la poesía o la literatura en general tiene que ver con lo inefable, con lo que no se puede decir. Y últimamente estoy en el hábito de decir que quien produce más situaciones de inefabilidad es el Estado, ¿no? Que no nos permite decir, quien transforma estas narrativas en algo imposible, innombrable, es que no se puede ni siquiera concebir o pensar. Digamos, tendríamos que analizar con más calma el lugar del Estado y el lugar de estas narrativas que lo sostienen. Bueno, contra eso, lo que hay, o lo que a mí finalmente, después de años de trabajo personal, de ciclos de duelo personal, que también son necesarios, pero sin ese lenguaje, sin esas categorías, sin estos otros momentos, sin la palabra feminicidio, sin el concepto de acoso, hostigamiento, violación, etcétera, habría sido imposible pensarlo, ¿no? Entonces es ese trabajo en conjunto, es ese momento plural al que hago, en el que siempre pongo hincapié cuando hablo de la posibilidad de la escritura como una relación, una correlación material en la que el gozo y la responsabilidad tienen su parte, sin duda. Estaba pensando en cómo cada libro te plantea retos distintos de cómo abordar esos abismos, ¿no? Mencionaste Nefando y pienso en cómo en ese momento escritural para mí, que tenía creo que 25 años cuando lo escribí, yo venía de un contexto muy concreto, una ciudad, Guayaquil, en donde las violencias que tienen que ver con el abuso, el maltrato, el abuso sexual dentro de la familia, era algo que no se nombraba, no se decía, ¿no? Y había un silencio muy grande. Yo venía de un contexto en donde esto estaba totalmente silenciado, ¿no? Y siempre que pienso en el proceso de la escritura de Nefando, que es un libro que yo no puedo volver a leer, o sea, y no quiero volver a leer además, pero yo creo que es esa explosión precisamente como lo que ocurre con una olla bajo presión, que si la tienes allí en algún momento va a estallar. Y ocurrió así, como un estallido del lenguaje, de tratar de justamente salir de la idea de lo nefando, lo que es tan horroroso que no se puede decir, la idea de que esto no se puede hablar. Y partió de la idea de, bueno, yo quiero pensar aquí un deseo absolutamente monstruoso desde distintas vertientes, y lo quiero pensar también valiéndome de la historia literaria, pornoerótica, latinoamericana, que surgió también en contextos de opresión, de dictaduras, de qué manera el sexo es político, de qué manera ahí atraviesan todas las ternuras y también todas las violencias. Y salió de esa voluntad de ensayo, ¿no? ¿Cómo puedo hablar de esto desde distintas aristas?
Y luego pienso que mientras he escrito otros libros, las preguntas y la perspectiva de cómo trabajar esto ha ido cambiando en mí. Y podría mencionar todos, pero salto a Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol porque es la que tengo más reciente. Claro, allí la pregunta para mí era, yo quiero hablar del asunto de la violencia y lo que está pasando, no solamente como el narcoestado en mi país, sino también la violencia militar. O sea, quiero hablar de esto porque esto afecta la vida de las chicas jóvenes de mi ciudad que no pueden salir a caminar sin tener miedo, y entonces yo quería hablar de esto, pero a la vez no quería, y eso fue como algo muy, muy central. Y en esto lo encadeno con lo que decía Cristina, de lo importante que es el contexto, lo que vamos aprendiendo también de las maneras de pensar juntas, cómo tratar determinadas violencias. Yo no quería hacer una novela de narcotráfico, ¿no? Y no quería poner la tensión narrativa, o sea, generar como entretenimiento y banalización de la violencia. Entonces fue un proceso, escribir es un proceso arduo del pensamiento, y fueron 5 años de pensar cómo hablo de esto sin que esto se convierta en una narconovela. No quiero hacer esto. Y la solución, la estrategia que logré desarrollar durante la escritura de Chamanes fue, es que no voy a poner la tensión narrativa aquí. La tensión narrativa, que es eso que te hace seguir leyendo, que es lo que hace que de alguna manera pues ahí entran emociones complicadas como el morbo, la curiosidad, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a poner la tensión narrativa aquí. La tensión narrativa de esta novela va a estar en 2 amigas que se van a un festival y una que busca a su padre, al padre que la abandonó. Y ahí está la tensión. Y la violencia va a estar, pero va a estar para tratar de entender el contexto de estos personajes, para que tratemos de saber por qué ella sale de Guayaquil, por qué su padre de repente está donde está aislado, por qué los chicos que van a ese festival deciden no volver a la ciudad. Y aparece como en pinceladas, pero solamente para entender a estos personajes caleidoscópicos. Y fue una estrategia que desarrollé en ese momento, y mañana tendré otras, ¿no? Porque cada libro te va enseñando también de tus propios fallos, de las cosas que no salieron bien, y los tiempos también requieren cosas distintas, ¿no? Un tiempo concreto te puede requerir mucho más cuidado, mucho más trabajo con determinadas áreas del lenguaje, y otro tiempo te dice, bueno, ve crudo, ve directo, ¿no? Hay que también, la escritura también es pura metamorfosis y va cambiando también con el contexto y el momento que estamos viviendo, ¿no? Vamos entonces a una pregunta del público que dice, ¿escribir es un talento únicamente o es también una práctica? Y en cualquier caso, ¿para quién está reservada? Tengo miedo de que voy a hablar 5 horas. Pero a ver, muy brevemente. Ya lo estabas diciendo, tú es un trabajo, y es un trabajo enorme. Siempre he dicho que si quieres escribir una novela tienes que prepararte como para un maratón. Me parece que estás sentado y que todo es un esfuerzo mental, realmente es un esfuerzo de todo el cuerpo, ¿no? Y es algo que se aprende. Es decir, por mucho tiempo esta idea de la escritura como un don, ¿no? Fíjense que voy a tardarme mucho, ya ves. Yo quería ser breve, pero bueno. No, lo que pasa es que yo vengo de un lugar de México que no es el centro de México, es de la frontera, de una familia, digamos, con medios modestos. Crecí sin una librería, una biblioteca en la casa. Entonces era muy difícil que yo creyera esa definición de la escritura como un don, porque es un don un poco repartido de una manera un poco desigual, ¿no? Es un don que por lo regular, al menos cuando yo empecé a escribir, le tocaba sobre todo a los hombres que vivían en la ciudad y que eran de la clase media para arriba. Entonces, imagínate, si yo hubiera creído en eso, pues nunca hubiera escrito. Entonces no estaríamos acá. Entonces tenía que construir una definición alternativa del don. Y yo confío, porque soy una materialista clásica, en el trabajo, ¿no? No en el empleo,
¿no? No en la noción de empleo, sino en la noción de trabajo, en la capacidad que tenemos de reproducir los contextos donde estamos y en lo preponderante que son los procesos de producción, ¿no? Es muy poco glamuroso. Nos ven aquí arregladas para hablando con ustedes, con el pelo y demás, pero realmente es un trabajo muy constante, requiere mucha investigación, hay toneladas de trabajo detrás de todos los volcanes, hay investigaciones de todo tipo, lecturas de todo tipo, trayectos también, en fin. Estoy en desacuerdo con aquellos que creen que el trabajo o la lectura o la preparación puede limitar tu capacidad creativa. Creo que es todo lo contrario, ¿no? Y para lo último, déjame darte un ejemplo, una historia que yo escuché cuando empezamos a usar de manera desaforada las plataformas sociales, especialmente el Twitter. Les estoy hablando de inicios de este siglo. En fin, bueno, uno tiene que recurrir a su tiempo. Y me acuerdo que la vieja guardia en esa época estaba muy nerviosa ante esta participación masiva en procesos de escritura desregulados, que no estaban siendo vigilados por esta puerta, ¿no? de si pasas o no pasas. Y alguien, cuyo nombre por fortuna no recuerdo, hizo, les juro, no es que no se los quiera decir, no me acuerdo, hizo una declaración que es así, me acuerdo muy bien, decía, bueno, ¿a qué hemos llegado ahora? Ahora cualquier niña de 12 años cree que puede escribir. ¿En serio? Y mi pregunta después de eso era, ¿y el problema con eso es cuál? Mucho mejor vivir en un mundo en que una niña de 12 años cree y tiene la convicción que puede escribir, que vivir en un mundo en el que se cree, ¿no? Porque también es una creencia, que esta práctica le corresponde solo a ciertos cuerpos y solo a ciertas experiencias específicas en la sociedad. No sé qué pienses tú, Moni. Ibid. Absoluto. Tú sí fuiste concreta. Lo has dicho todo, ya no tengo nada que agregar, es eso. Es exactamente eso. Sí, de verdad. Te toca la siguiente. Es lo que dijo Cristina. Nos quedan 5 minutos y como en todas las buenas conversaciones van a quedar preguntas en el tintero y vamos a terminar con una pregunta muy práctica que creo que puede responderse concretamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Las desafío. ¿Tienen algún ritual para comenzar a escribir? Qué complicado. Bueno, yo te diría que mi ritual es la investigación. De verdad, para mí todos los libros que he escrito me han implicado una investigación como proceso creativo. A mí me parece que investigar, cuando uno está escribiendo, es como jugar a ser detective de la información. y de muchas cosas, ¿no? Y uno está haciendo un trabajo, a veces, como digo, muy de nariz en los libros, pero otras veces también de campo, otras veces de recorridos, de transiciones emocionales y físicas propias. Y para mí eso es importante. Antes de sentarme a escribir, yo normalmente tengo investigaciones hechas y además cada libro me abre un interés insospechado. Un interés que yo creo que la escritura es la manera que tengo para apasionarme con el mundo. Entonces, o es una de las maneras que tengo. Y cada libro siempre me ha implicado de repente interesarme por algo que de otra manera no me habría interesado y empiezo a investigar, me fascino, me obsesiono, me lleno el escritorio de libros sobre ese asunto, también de objetos. Mira, aquí hay una cosa un poco talismánica, ¿no? Siempre los escritorios donde escribo, que son varios, a veces los lleno de figuritas. O me cuelgo, cuando escribí Chamanes tenía pinturas de volcanes que tenía cerca, y me las colgué en la pared y tal. Pero siempre como que me gusta algo que pueda tocar, ¿no? Por esto de tocar la imagen de algo, una imagen que a veces es poética, pero además es tangible, ¿no? Y puedes realmente tocarla, eso me gusta. Pero viene de la imaginación, todas las imágenes, toda la vocación, las ganas de quedarte durante horas escribiendo, vienen de ahí. Entonces diría
¿Qué es eso? Investigar. Genial. Brevemente nada más. Saben, una de las cosas que cuando estoy verdaderamente escribiendo, escribo muy temprano en la mañana. Y me gusta, yo que era nocturna, pero la vida lo transforma a uno, pero me gusta mucho escribir en ese momento cuando recién despierto y sin cepillarme los dientes, ni peinarme, ni cambiarme, ni nada, directo a mi laptop. Esa transición, como que todavía estás en el sueño, todavía estás ante las fuerzas oníricas y empiezas, me parece importantísimo, porque algo se desata ahí que de otra manera ya queda más estrictamente definido ya con la vida despierta. Y té verde para todo en la mañana sirve muy bien, además de que se supone que ayuda a adelgazar, cosa que no es cierto. Y con este consejo alimenticio nos vamos a despedir de ustedes. Tienen los libros afuera. Muchísimas gracias por estar aquí a todas.